Lamentamos los inconvenientes presentados, pero es que el clima es el que no nos dejó continuar, pero estamos de vuelta. Muchas gracias. Maestra, adelante. Bueno, continuando, me gustaría retomar el tema hablando del fundamento legal. Les comentaba que nosotros como abogados pues tenemos esta gran tarea de poder plasmar y de poder generar una buena demanda que prospere y que finalmente pueda ser una herramienta para la persona que está siendo víctima o receptora de violencia y se pueda generar una buena defensa, se puedan generar medios para su protección y como yo les decía, finalmente para restablecer esta parte de la paz familiar. ¿Dónde podemos o con qué podemos fundamentar nuestra demanda? Obviamente, pues con nuestra constitución política, los artículos primero y cuarto, enfocarlo también, busquemos tratados internacionales, busquemos estos medios de convencionalidad, de progresividad que nos está dando afortunadamente el enfocar también en la cuestión de derechos humanos a los procedimientos en materia familiar. Entonces, busquemos también esta parte que vaya acompañada precisamente de estos preceptos internacionales que fundamenten y que robustezcan nuestro alineamiento legal. No nada más enfoquemos a nuestras legislaciones procesales o nuestras legislaciones civiles, sino que también vayamos más allá a nuestros tratados internacionales, obviamente al criterio del 133 constitucional, a nuestra Declaración de Derechos Humanos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y obviamente, pues si estamos hablando de la controversia de violencia familiar aquí en el Estado de México, pues vamos a encontrar nuestro fundamento en los artículos del 4.36 al 4.397 del Código Civil y en cuestión procesal podemos irnos al 2.345 al 2.360 bis aquí en el Estado de México. Entonces, es importante que los tomemos en consideración, que no olvidemos estos instrumentos internacionales y aplicarlos de una forma en beneficio de la persona que está siendo víctima. O bueno, también en su caso, no siempre nos va a tocar estar en la postura de representar a la persona que está sufriendo violencia familiar, sino también muchas veces al generador o presunto. Lo correcto sería presunto generador, porque obviamente sabemos que no podemos determinar que ya sea un generador de violencia hasta que no se agote todas las instancias procesales y no haya quedado debidamente acreditado estas conductas que puedan establecer que ha generado esta violencia en su núcleo familiar. Ahora, en cuestión del procedimiento, nos vamos a encontrar con ciertas generalidades. ¿Cuáles serían estas generalidades? Uno, que no vamos a poder establecer una conciliación. Sabemos que ahorita la mediación y la conciliación está teniendo un auge sumamente importante en la negociación de acuerdos y principalmente en esta parte que lo que se busca es no dañar tanto a las personas que están involucradas en un litigio, que están estableciendo ciertos preceptos en beneficio a sus intereses, sino que puedan obtener precisamente unos convenios o ciertas determinaciones, ciertos acuerdos que puedan terminar esta parte de litigio. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de la controversia de violencia familiar? No se va a poder generar esta conciliación, esta mediación. ¿Por qué? Por la propia naturaleza del conflicto. La violencia familiar, yo soy de las personas que cree que no se puede negociar. Una persona que tiene conductas violentas, que está agrediendo o que está ocasionando un daño físico, emocional, corporal, psicológico a la persona, pues no lo va a dejar de hacer de un día a otro porque lleguen a un acuerdo.
Eso es indudable y precisamente de ahí va a partir que no podamos negociar esa parte de conciliar. ¿Cómo puede ser posible que negociemos que una persona deje de ser violenta o que cesen esos actos de violencia? Obviamente es algo muy complicado y muy difícil. De alguna forma, podemos entender también este procedimiento que se va a desarrollar de una forma sumarísima. El juez va a tener esta obligación de allegarse de todos los medios de convicción suficientes y que estén a su alcance para poder determinar la existencia o no de violencia familiar, de esta persona que está generando esa violencia, esas conductas, esas omisiones a su grupo familiar. Y obviamente un punto también importante y lo que yo les decía, que ya la cuestión de derechos humanos, de los principios de interés superior del menor, de los grupos de vulnerabilidad, pues también es de considerarse en esta parte. ¿Por qué? Porque el juez también va a tener esa obligación de escuchar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los incapaces, a los adultos mayores. ¿Para qué? Para que sean tomados en cuenta en el procedimiento, porque ya son parte de él y sus intereses están siendo afectados. Entonces, estas tres generalidades del procedimiento es importante que las entendamos. Otro punto importante, ¿quién puede presentar la demanda en cuestión de violencia familiar? ¿Quién está legitimado o quién puede ejercer esta acción? Esta pregunta me parece importante porque en algunos cursos que he compartido me han señalado, ¿sabes qué? Es que yo he sido testigo de que a tal persona o a un amigo o a un vecino están violentándolo. ¿Qué se puede hacer? ¿Puedo hacer algo? Pues realmente en el caso de la materia familiar, cualquier persona que pueda o que esté siendo testigo o que pueda acceder a estos medios para presentar una demanda lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está teniendo conocimiento de los hechos y no está impedido para hacerlos saber al juez. Obviamente, la principal persona que pudiera iniciar este procedimiento, esta controversia, es el receptor de la violencia familiar. Pero precisamente es ahí donde conlleva la problemática de que es tanta la violencia que está ejercida o las consecuencias o las repercusiones de tantos años de sufrir intimidaciones, de sufrir violencia psicológica, que llega un punto en que los receptores de violencia no quieren hacerlo, o no pueden, o se sienten temerosos, o lo que yo les decía, el simple hecho de decir, dependo económicamente de mi pareja, y sé que si lo denuncio, yo no voy a tener cómo subsistir porque siempre he estado en casa. ¿Por qué? Porque no tengo un hogar, un patrimonio. ¿A dónde voy a ir? Si yo lo demando, tengo que irme, tengo que salir del domicilio y precisamente todos estos mitos, estas situaciones que se dan en la conducta de la persona receptora de violencia familiar son las que impiden que ellas mismas demanden o denuncien. Incluso yo creo que una situación también muy común que las víctimas o los receptores llegan a confesarnos o a decirnos es precisamente esa problemática en la materia penal. Y yo no estoy diciendo que la materia penal no sea una buena, un buen camino, o que sea también correcto denunciar en materia penal, pero muchas veces las personas se encuentran ante esa insensibilidad de las autoridades, donde llegan y pues hay infinidad de carpetas ya iniciadas por este tipo de asuntos y donde la persona, la víctima, acude a las autoridades con esa finalidad de protección, de auxilio, pero pues se encuentra muchas veces impedida por estas circunstancias, que no hay empatía hacia estas víctimas o que me han tocado que me han dicho es que no quieren iniciar mi carpeta porque no traigo lesiones o voy a denunciar violencia familiar y me dicen que quieren que se va a abrir la carpeta por lesiones. Entonces ahí se encuentran con una problemática y las que logran iniciar su denuncia por propia voz, pues les dan a lo mejor algún documento para que en caso de ser agredidas, pues llamen a una patrulla y puedan tener ese auxilio inmediato. Pero la ventaja de un procedimiento familiar es que va a ir más allá y precisamente va a cobijar esas necesidades del receptor de violencia.
va a poder establecer situaciones o dictar medidas de protección inherentes a esas situaciones que les preocupan normalmente, como lo es el patrimonio, como lo es la pensión alimenticia, como son los hijos. Muchas veces también la amenaza constante, los que nos dedicamos a la materia familiar, es que nos dicen, es que me dijo que me va a quitar a mis hijos, es que me dijo que se los va a llevar, es que este tipo de amenazas que impactan en la conducta de la persona y finalmente hacen que la receptora de violencia siga en ese núcleo y no pueda acceder a la justicia. Entonces es importante que también demos relevancia y que sepamos que en la materia familiar también podemos encontrar ese auxilio en las víctimas, en las receptoras de violencia. Obviamente, pues también cualquier miembro del grupo familiar va a poder iniciar este procedimiento. La Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes del Estado de México en el caso de las procuradurías municipales. Y bueno, hablando de otras entidades, pues obviamente va a depender de qué entidad estamos tratando. El punto que yo considero más importante de este procedimiento es precisamente lo que les comento, las medidas de protección. Estas medidas de protección van a ser sumamente indispensables que se otorguen por un juez. Pero para que un juez las otorgue, nosotros, precisamente como abogados, debemos de hacer muy clara y muy precisa ciertas circunstancias, ciertos hechos. Y debemos entender que si bien el juez las puede dictar de oficio, es nuestro deber como abogados, como representantes de nuestro cliente, solicitarlas y adecuarlas de forma idónea para que puedan ser otorgadas. No es válido decir o solicitar todas de cajón, porque muchas veces hacemos eso, ¿no? Nos dejamos guiar por el copy-paste y analizamos y pegamos todas las medidas de protección cuando realmente no van a proceder todas, porque cada caso es diferente. Cada situación de violencia familiar implica ir por una línea, implica determinar una estrategia e implica analizar los hechos y las circunstancias en cómo se van a fundamentar y cómo se van a acreditar. Entonces, 3 puntos importantes que yo les puedo sugerir es, uno, analizar correctamente los hechos y clasificar la violencia y los niveles de violencia que está sufriendo o que está siendo afectada esa persona para poder ahora sí plasmarlo en nuestra demanda y poder solicitar las medidas pertinentes y adecuadas. No es lo mismo una persona que está sufriendo violencia familiar cuando viven ambas, generador y receptor, en un mismo domicilio, a una persona que a lo mejor no habita en el domicilio. Las medidas van a cambiar, porque obviamente a lo mejor uno va a necesitar que salga el generador de violencia de ese domicilio conyugal y que precisamente esto pueda permitirle que cese ese riesgo permanente o inminente que existe en contra de su vida. Sin embargo, a lo mejor para otra persona, pues obviamente si no habitan juntos, pero está siendo víctima constante de estos actos o de los hechos que vamos a denominar como violencia familiar, pues obviamente va a necesitar de otra medida de protección. Pero como les vuelvo a repetir, va a depender de cada caso en particular. Entonces es importante que indaguemos y que entendamos qué es lo que está o cuáles son las circunstancias particulares de nuestro caso y de nuestro cliente para poder así hacer una adecuada solicitud de medidas de protección. Los 3 tipos de protección que un juez en materia familiar nos puede otorgar son, 1, emergencia, de protección preventiva y de naturaleza civil. Ahorita los vamos a analizar un poco más a detalle para que nos quedemos precisamente con en qué consisten y en qué momentos se pueden solicitar. Características de estas medidas de protección. Como ya les decía, pueden ser oficiosas o pueden ser a petición de parte, pero en la práctica yo se los puedo decir, lo correcto es que sean a petición de parte. ¿Por qué? Porque si no las pedimos, probablemente el juez no nos va a otorgar las que se necesiten o no va a ir más allá de lo que a su percepción
pueda establecer para no causar daños a los derechos tanto de uno como de otro. Entonces, es importante que nosotros que conocemos el caso, que conocemos los hechos, pues establezcamos y hagamos nuestra petición desde un inicio de cuáles van a ser estas medidas de protección. ¿Dónde pueden encontrar el fundamento en el 4.397 del Código Civil? Obviamente van a ser personalísimas e intransferibles. Es decir, estas medidas solamente van a proteger a la persona para las que son solicitadas. No son, no van, o sea, si yo soy la víctima o la receptora de violencia, y yo estoy iniciando mi procedimiento, pero en mi casa también habitan mis papás o otras personas, pues no van a ser extensos, sino que van a ser personalísimas para mí. No van a tener efectos para terceros. Pero es importante también que sepamos que en cuestión de menores, de niños, niñas y adolescentes, como es correcto llamarlos, sí el juez va a proteger esa parte. Entonces, si están inmersos esos niños, niñas y adolescentes en un hogar donde hay violencia familiar, el juez sí va a dictar esas medidas de protección extensivas o siendo extensas para ellos. Entonces, es importante que lo consideremos. Van a ser determinadas. Es decir, en el acuerdo que emita el juez, una vez que nosotros hayamos hecho nuestra solicitud, se van a determinar cuáles van a ser esas medidas, una por una específicamente. Y esas van a ser las que van a persistir hasta el momento de nuestra audiencia inicial. Las provisionales, van a ser provisionales, perdón. ¿Por qué provisionales? Es importante también que cuando tengamos un asunto de violencia familiar dejemos en claro esta parte con las personas que van a iniciarlo. Regularmente, en el caso, por ejemplo, de la pensión alimenticia, si el juez decreta a favor una pensión alimenticia provisional, pues esta puede cambiar o no, como en cualquier juicio de alimentos, en el momento del dictado de sentencia. Entonces, al momento que nosotros tengamos estas medidas de protección, debemos informar a nuestro cliente que son provisionales, es decir, mientras dure nuestro procedimiento, para que no haya confusión, incluso también en cuestión, por ejemplo, de los inmuebles, cuando se ordena que el generador de violencia salga del domicilio que habitan en común, pues obviamente sabemos que también va a ser provisional en lo que se determina, en lo que ya existe una sentencia. Pero es importante que nosotros se lo hagamos a saber a nuestros clientes para que no estén en la confusión de que a lo mejor ya van a habitar por siempre ese inmueble, ¿no? Sino que va a depender de las circunstancias y también de la determinación final del juez. Ahora sí vamos a adentrarnos a cuáles son este tipo de medidas. Uno, medidas de emergencia. Estas medidas de emergencia, ¿por qué son tan importantes? Porque no pueden esperar, porque están basadas o enfocadas precisamente al carácter de urgente, de que si no se emiten, pues puede ocasionar un riesgo mayor a la persona que está recibiendo esta violencia. ¿Cuáles van a ser? Son 5 tipos de medidas de emergencia que podemos solicitar. La primera, como yo les decía, que el agresor o el probable generador de violencia salga o desocupe el inmueble. En el momento que nosotros iniciamos nuestra demanda, podemos solicitar esta medida, y déjenme decirles que si nosotros lo hacemos correcta y adecuadamente y fundamentada sobre todo nuestra petición, el juez la puede otorgar desde un inicio, y al momento de notificarse la demanda, se puede ordenar que salga la persona o que desocupe ese inmueble que habitan en común. ¿Para qué? Pues para preservar la vida y para resguardar la integridad física de la víctima. 2, que se prohíba al responsable o al probable responsable, y además a las personas que estén de acuerdo con él o que tengan relación, porque muchas veces la violencia, como igual se hace extensiva. A veces es el esposo, la mamá, el papá, los cuñados que ejercen violencia sobre otra persona. Entonces, al hacerse extensa estas conductas o estas personas que están interfiriendo y dañando y ocasionando violencia, pues también
se va a extender esa prohibición a las personas que estén de acuerdo con él. Y es importante que la señalemos. O sea, si nosotros señalamos también desde un inicio quiénes son estas personas, pues el juez ya va a tener elementos para poder otorgar esta medida de protección y que pues se prohíba que se acerquen no nada más al domicilio, sino también a nuestro lugar de trabajo, a nuestro centro de estudios o a cualquier otro donde frecuentemente estamos, a lo mejor a la casa de los padres, de los hermanos, no sé, pero es importante establecerlo para que estas medidas sean precisamente muy claras y determinadas. Otra, el reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su integridad. En este caso, por ejemplo, si una persona sale del domicilio con un episodio violento o un episodio de violencia, es lógico que sale sin sus documentos personales, pues sin más, como con lo que tiene puesto, ¿no? Entonces, esta medida precisamente es para esta situación donde la víctima pueda reingresar, pero con seguridad a su domicilio y se pueda ahora sí establecer porque no tiene otro lugar seguro a dónde vivir, a dónde habitar y puede reintegrarse a ese domicilio. Obviamente, pues en mi opinión debe de ir acompañada también con la desocupación del agresor de este domicilio, porque si la vamos a reintegrar para que estén los dos juntos y siga existiendo ese riesgo para ambos, pues obviamente es algo ilógico. Otra medida de emergencia es autorizar al receptor de violencia eh, para que pueda habitar otro inmueble diferente al que habitaba. Digo, este no se me hace como tan importante, digo, en mi opinión, pero bueno, ahí es una medida que se puede dictar. Yo creo que lo ideal es que la persona que está habitando un hogar, pues no tiene tampoco por qué pues sufrir más daño, más violencia al estar buscando un lugar donde, pues donde poder habitar cuando también es su derecho tener un hogar, ¿no? Y la prohibición de intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante del grupo familiar. Obviamente, esto también va implícito si no te puedes acercar a la persona, pues indudablemente tampoco puedes molestarla porque se da el hostigamiento telefónico, ¿no? Ya una vez que está una demanda, a mí me ha tocado en lo personal que me habla la cliente, me dice, es que ya está aquí afuera y me está amedrentando, me está llamando constantemente por teléfono, me está agrediendo, pues precisamente estas medidas van a evitar esta parte. Y al ser una determinación judicial, pues su incumplimiento pues también tiene una consecuencia, ¿no? Las medidas de protección preventiva. El mismo nombre lo dice, la función va a ser prevenir un mayor riesgo, un mayor daño a la persona, a la víctima. Estas, ¿cuáles van a ser de forma general? Que se pueda retener o resguardar las armas que tenga el agresor en su domicilio. Muchas veces, como les digo, también hay personas que se dedican a seguridad pública, privada y tienen armas en el domicilio. Entonces, si esto implica un riesgo, se puede dictar esta medida para retener y resguardar estas armas que están siendo un riesgo inminente. 2, se puede solicitar un inventario de los bienes muebles e inmuebles. ¿Por qué? Porque normalmente estos bienes pues son en común, ¿no? En el caso de matrimonio, concubinato, pues son bienes que se adquirieron pues a razón del matrimonio y que muchas veces constituyen parte de una sociedad conyugal. Entonces, este inventario ¿qué es lo que va a hacer o qué finalidad tiene? Precisamente que no se cause un daño patrimonial a la víctima, que la persona o el generador de violencia no pueda vender, enajenar, donar estos bienes para afectar o para dañar patrimonialmente a la víctima. Uso y goce de los bienes muebles que hay en el domicilio. Obviamente todos los enseres que están en un domicilio conyugal, pues son parte de cómo cubrir nuestras necesidades, ¿no? Son herramientas que utilizamos para vivir y que necesitamos usar
y seguir utilizando independientemente del procedimiento. Entonces, pues se puede solicitar esta parte. El acceso de autoridades policíacas o personas que puedan auxiliar a la víctima. Es decir, nosotros vamos a poder tener ese acceso inmediato de este grupo de personas o policías para que accedan al domicilio y puedan resguardar o puedan proteger a la víctima y puedan además tomar las pertenencias personales o las que consideren importantes para poder, para que la víctima se los pueda llevar. Como les decía yo, en muchos casos se esconden documentos como pasaporte, INE, no sé. Entonces, si estos documentos son importantes y yo voy a salir de ese domicilio donde estoy siendo receptora de violencia, pues es importante que me auxilien para poder rescatar las pertenencias personales. El auxilio policíaco de reacción de inmediata a favor de la víctima con autorización expresa de ingreso al domicilio. Es decir, si yo en ese momento hago una llamada de auxilio y estoy diciendo, estoy siendo golpeada en mi casa y de repente llega el auxilio policíaco y no abren, ellos van a tener la autorización de ingresar a ese domicilio porque ya tuvieron una llamada de auxilio y a través de el otorgamiento de esta medida de protección. Para estas medidas que les acabo de señalar, tanto emergentes como preventivas, es importante conocer qué es lo que va a determinar que el juez las pueda otorgar. Y son dos elementos principales o importantes. Uno, el riesgo o el peligro existente. Y dos, la seguridad de la víctima. Pero además, va a ser parte importante o estructural los elementos con los que cuente el juez. Si nosotros no le damos elementos suficientes en nuestra demanda de que realmente exista duda razonable de que hay violencia familiar, pues el juez no vamos a poder influir en su ánimo para que se otorguen estas medidas. Entonces, es importante, como les decía yo, que hagamos una buena integración de los elementos para solicitar estas medidas de protección y adecuarlas además, que no se contrapongan una con otra. Y bueno, finalmente las medidas de protección de carácter civil. Como yo les digo y a mi consideración, son de las más importantes. Obviamente las medidas emergentes y preventivas tienen una función sumamente trascendente porque van encaminadas a resguardar la integridad y seguridad de la víctima. Pero, aunado a eso, estas medidas de protección de carácter civil van precisamente a proteger ciertas cuestiones inherentes a la familia, que finalmente es lo que a muchos nos preocupa o a la persona que está siendo receptora de violencia, pues son las medidas que considera que necesita, porque como ya les decía, cuántas veces no depende económicamente de un generador de violencia, ¿no? Entonces, al quedarse desprotegida, pues es algo que notoriamente les importa y que estas medidas son precisamente esa parte que nos va a llevar a cubrir o a proteger. ¿Cuál va a ser bueno, ahorita se las voy a desglosar. La primera de ellas va a ser la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Es decir, el juez va a resolver de inmediato lo relativo a la guardia y custodia provisional. Pero, ¿por qué? Muchas veces hay opiniones diversas. Diferentes abogados nos podrán decir, es que estás privando ya de tajo a un presunto generador de poder convivir con sus hijos, ¿no? Y probablemente se vulneren derechos. Pero por el otro lado, si nos ponemos también a pensar en un núcleo familiar violento, donde a veces pensamos que la violencia que se genera entre cónyuges se da directamente, nos podemos percatar que la realidad es que no. Los niños son las personas que reciben más afectación y más daño emocional
por estos enfrentamientos entre cónyuges. Entonces, ¿cuál es la finalidad o cuál quiso el legislador o qué quiso proteger con esta medida? Precisamente a estos niños que están viviendo en un entorno violento. Es decir, vamos a cesar por un tiempo estas convivencias a efecto de protegerlos, porque puede ser que los actos de violencia no sean solo directos al cónyuge, sino también a los niños. Pero finalmente esta es la funcionalidad o la intención de salvaguardar la integridad, no nada más de la persona que está siendo directamente receptora, sino también de las personas involucradas, que en este caso son los niños, ¿no? Y obviamente pues el juez tiene que determinar de tajo quién va a detentar esa guardia y custodia, y más aún si uno de los cónyuges sale del domicilio por ser considerado un generador de violencia. Entonces, es importante que sepamos que desde un inicio podemos solicitar esta suspensión temporal para convivir con los hijos del agresor. Y de igual forma, solicitar la guardia y custodia provisional a favor de la persona receptora de violencia. Entonces, prohibir, enajenar o dar en prenda o hipotecar algún bien propiedad cuando se trate del domicilio conyugal. Es decir, establecemos un domicilio en común y obviamente ahí habitan los hijos, los cónyuges, pero a raíz de una demanda de violencia familiar, pues ya saben que no falta la cuestión emocional donde intenten afectar o dañar a la otra parte y pues la intención sea a lo mejor vender para dejar sin un lugar donde habitar al receptor de violencia. Entonces la intención o la finalidad de esta medida de protección es precisamente evitar ese daño patrimonial. 3. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio por el tiempo que dure el procedimiento. Es decir, esta medida es importante porque va a permitir al receptor de violencia estar en un lugar seguro, en su propio domicilio que estableció como hogar. Pero además es relevante aclarar que el hecho de que se otorgue la posesión a la víctima no quiere decir que va a afectar derechos de propiedad o derechos de arrendamiento o de otro tipo. Eso nos debemos de quitar de la cabeza y dejar en claro que esta parte va a ser, esta posesión va a ser temporal y no va a crear esa afectación. Por eso muchas veces las personas que son culpadas o señaladas como presuntos generadores de violencia, alegan esta parte, ¿no? De que me están quitando mi patrimonio, me están quitando la propiedad de mi inmueble porque es mío, porque, etcétera, o cuando está a nombre de un tercero, ¿no? O cuando están arrendando. Pero la realidad es que estas situaciones son independientes a esta medida de protección. La posesión exclusiva de la víctima no va a influir en otros derechos reales en cuestión de la propiedad. 3. Embargo preventivo de bienes del agresor que podrán inscribirse con carácter de temporal en el IFREM o en los lugares en los que se conozca que tiene bienes a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias. Aquí hablamos pues en la cuestión de la función alimenticia. De ser necesario garantizarla, pues ahí se puede solicitar también este embargo preventivo. Revocación y suspensión de los mandatos que se han dado los cónyuges durante el tiempo de vigencia de su matrimonio o de su unión. Obviamente por la situación de violencia. Ya este tipo de mandatos pudieron haberse dado a razón de o a consecuencia de estas conductas de violencia. Orden de pago de la obligación de alimentos. De igual forma, como yo les dije, hay que aclarar que es de forma provisional, pero inmediatamente. Los alimentos no es algo que pueda esperar o que necesiten pues allegarse de mayores elementos probatorios para determinarlos, sino que es una necesidad inmediata y que el juez debe de proteger a las personas que lo necesitan. Obviamente, pues considerando también los ingresos de quien deba de darlos.
y la emisión de una orden de protección y auxilio policial. Era lo que yo les decía, cuando nosotros acudimos al Ministerio Público, es la orden que nos dan. Nos dan normalmente una, un oficio dirigido a seguridad pública para que tengamos acceso precisamente a la vigilancia policial y a poder tener ese auxilio inmediato. El juez de lo familiar también lo va a hacer. También nos va a emitir un oficio dirigido a las autoridades de seguridad pública y estas autoridades policíacas van a tener la obligación de estar vigilando constantemente el domicilio para asegurarse que todo marche bien con la víctima, y en caso de necesitar o de que se les haga una llamada para auxilio inmediato, pues deben de acudir sin demora alguna. Entonces, esas son las medidas principales, las medidas que debemos de tomar en cuenta. Y bueno, a grandes rasgos les voy a hablar del procedimiento de controversia de violencia familiar. Se trata de un juicio oral, un juicio meramente oral. Entonces, es lo primero que debemos de considerar. Bueno, a decir oral, quiero decir que las audiencias se van a desahogar de forma oral, pero también tiene sus etapas escritas. Es decir, nuestro escrito inicial de demanda, obviamente, lo vamos a ingresar de forma escrita y es ahí donde vamos a plasmar todas las circunstancias de hecho y de derecho. Y es importante considerar también que nuestra demanda y nuestros hechos son 3 elementos que nunca debemos de dejar de lado. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué, cómo y cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Estas preguntas nos van a llevar a establecer un orden cronológico de nuestros hechos y una forma adecuada de llevar al juez a que tenga una introspección de nuestras circunstancias o de lo que estamos planteando. Entonces es importante tomarlo en consideración y que además debe de ir debidamente robustecido con los medios probatorios y con las solicitudes de medidas de protección que le señale. Obviamente pues va a caer el acuerdo de admisión de demanda, se va a correr traslado al generador de violencia para que pueda él responder a los hechos que les estamos imputando, y va a tener un término de 5 días. Aquí es importante que tengan presente el término porque las controversias del orden familiar normalmente son 9 días para contestar, pero en el caso del procedimiento especial de violencia familiar solamente son 5 días. Entonces, para que no se les vaya a ir el término y tengan presente esa parte. Dependiendo, obviamente, de las medidas de protección que nos otorga el juez, con base a lo que ya le expusimos, pues va obviamente a girar los oficios pertinentes a las autoridades particulares que se requieran, y pues nosotros los vamos a tener que gestionar. Obviamente, si estamos pidiendo el embargo preventivo, pues va a hacer el oficio al IFREM, a lo mejor para investigación en cuestión de los alimentos, a instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, como el SAT, y obviamente pues nos va a dar fecha para la audiencia inicial. Posterior, es importante también aclarar que en cuestión de pruebas, aquí en el Estado de México se da de forma oficiosa tanto la prueba de psicología como de trabajo social. Entonces, aunque nosotros no la solicitemos, el juez en la audiencia inicial va a ordenar que se desahoguen y que se lleven a cabo esas pruebas. Pero ya es a decisión propia de cada uno de nosotros si desde un inicio las queremos ofrecer y señalar algún alcance probatorio o esperar a que el propio juez las ordene en audiencia inicial. Una vez que ya tengamos esta fecha de audiencia inicial, pues obviamente va a llegar el desahogo, donde ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a revisar estas medidas provisionales. Es importante también aquí que consideren que al ser un juicio oral, si estas medidas provisionales, al ser revisadas, se modifican en perjuicio de nuestro cliente, nosotros tendríamos que interponer en ese momento un recurso de revocación. Y esto es de forma oral, para que me gusta aclarar ese punto porque ocurre
mucho que el juez, no sé, vuelve a establecer un cambio en estas medidas provisionales o medidas de protección, o las reafirma, o las modifica, o las extingue, y el abogado o la parte contraria a la que le afecta no manifiesta nada. Y absurdamente a veces nos confundimos y pensamos después, interpongo el recurso pertinente, ¿no? Pero en estos casos de juicio oral es el momento idóneo para interponer nuestro recurso de revocación. Obviamente, pues si ya no prospera, ahora sí ya nos tendríamos que ir al siguiente recurso como a la apelación, pero necesitamos agotarlo, necesitamos en ese momento señalar los agravios que nos está ocasionando. Se va a anunciar la litis, es decir, se va a determinar cuál es el procedimiento, cuál es la problemática que se está planteando o que se va a plantear en el juicio, la depuración procesal. ¿Qué vamos a entender en general por depuración procesal? Pues analizar las excepciones y defensas. Esa parte es a lo que podemos señalar como depuración procesal. El juez va a entrar de lleno a analizar si hay una excepción por la cual se pueda suspender o modifique el procedimiento que se lleva a cabo. La admisión y preparación de pruebas. De igual forma, aquí el juez va a dar un estudio de las pruebas que ofrecimos y va a resolver si las admite o no, y de igual forma va a hacer la preparación para su desahogo en la audiencia principal. En la audiencia principal, pues, ¿qué va a pasar? Se va a llamar a las partes, a los peritos, a los testigos, se va a recibir y se van a desahogar todos estos medios de prueba que ofrecimos y vamos a formular nuestros alegatos. De igual forma, vía oral, en forma oral, vamos a decir breve y sustancialmente cuáles son nuestros alegatos como una parte final para dejar en claro qué es lo que pretendemos y por qué el juez nos debe de dar la razón. Y obviamente pues el dictado de sentencia, que muchas veces por el grado de complejidad pues se prolonga en el tiempo, ¿no? Más ahorita en pandemia, ahorita los procesos también judiciales están sumamente retrasados y pues este dictado de sentencia va a prolongarse. Los requisitos generales que debe de contener nuestra demanda, pues obviamente, los voy a decir de forma general, porque ya se nos está agotando el tiempo. El juzgado ante el cual se promueve, la naturaleza del procedimiento, que en este caso estamos hablando de una controversia de violencia familiar, nombre y domicilio de quien interpone la demanda, nombre y domicilio del receptor de violencia. Obviamente en el caso que sea la misma persona, pues solamente va a ser una vez. Nombre y domicilio del generador de violencia. Es muy importante que también lo señalemos porque pues ahí se le va a notificar y también si es el mismo domicilio, pues va a ser importante para determinar si estamos solicitando que desocupe el inmueble. El vínculo o relación que exista entre ambos, es decir, como ya lo dije, la violencia familiar se va a dar entre miembros de un grupo familiar. Entonces, es importante que especifiquemos cuál es ese vínculo o cuál es esa relación que tienen entre ambos. La narración de los hechos. Como ya les dije, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Eso es lo importante. Y además debemos de considerar que sean hechos que todavía sean recientes o que estén vigentes. La finalidad, como yo les había señalado en un inicio, es restablecer la paz y el orden familiar. Pero si estamos hablando de que la violencia ya cesó hace 10 años, pues entonces ya no tendría sentido una controversia de esta índole. Los hechos que estén siendo señalados como violencia familiar, pues deben de tener un impacto en la actualidad. Y entonces deben de ser hechos que todavía estén pues impactando en la vida de las personas. Obviamente nuestro ofrecimiento de pruebas para acreditar nuestra demanda por cada hecho. Yo aquí les sugiero que igual por cada prueba la relacionen adecuadamente con cada hecho, lo mismo que las testimoniales. Muchas veces estilamos señalar que el testigo le constan todos los hechos y pues estamos señalando a lo mejor hechos donde ni siquiera estuvo o donde fueron
circunstancias en las que nada más estaban generadores del sector de violencia, entonces ahí estamos poniendo en aprietos a nuestro testigo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. ¿Qué pruebas podemos ofrecer o qué pruebas podemos reconocer? La confesional, declaración de parte, nuestras documentales públicas o privadas, ya sea el caso, los dictámenes periciales, que en este caso de violencia familiar, les soy honesta, las pruebas idóneas y que tienen un impacto importante, pues es la prueba psicológica y la prueba de trabajo social. Una nos va a determinar las circunstancias en las que viven, económicas, en general, modo de vida, y las otras, el impacto o las consecuencias en el psique de los individuos y que han tenido un impacto o que de verdad son ocasionadas por la violencia familiar. Entonces, esas pruebas van a tener un peso relevante y es importante considerarlas. La inspección judicial, testimonial, fotografías, registros, grabaciones, imágenes, obviamente informes de autoridades, la presuncional, tanto legal como humana. Y bueno, aquí ya les hablé de la audiencia y de que en la audiencia inicial pues se van a revisar las medidas provisionales y se pueden modificar o determinar. Y bueno, ya para concluir, me gustaría volver a señalar cuál es la finalidad de este procedimiento y qué efectos va a tener esa sentencia. En la sentencia vamos a determinar cómo el juez, tomando en consideración todos los hechos y los planteamientos que le estuvimos haciendo y las pruebas que se desahogaron, va a determinar cuál es el modo correcto y en cada caso en particular para poder restablecer esa paz y ese orden familiar. Obviamente se va a auxiliar de las medidas que considere necesarias y pertinentes para que se vuelva a reintegrar el grupo, para que pueda a lo mejor cesar esos efectos de violencia, porque muchas veces ya es imposible que vuelvan pues a reintegrarse o a resolverse las cosas al 100%, pero por lo menos va a procurar que cese la violencia y para eso puede tomar ciertas medidas como que haya terapia psicológica, que ejecuten ciertas acciones y hasta que no se acredite que se realizaron esto, pues no van a cesar esas medidas que él dictó. Y bueno, las personas que sean sentenciadas o que sean catalogadas como personas que incurrieron o que en violencia familiar o que generaron estas conductas de violencia, pues van a ser obligados a reparar los daños y perjuicios que hayan sido ocasionados por esta conducta. Entonces, bueno, en general, este es el procedimiento. Espero les haya sido funcional y les haya quedado de alguna forma clara cómo se lleva y cuáles son los elementos importantes que debemos de considerar en una controversia de esta índole. Y bueno, le dejo la voz a... Maestra, muchísimas gracias. Tenemos por aquí unos saluditos. Permítame mencionarlos. Tarani Bernal le manda un saludo. Natanael Rivera también envía un saludo. José Luis Castillo dice, excelente ponente, un saludo. Manuel Campos le envía saludos desde el Estado de México. Sergio Leroy le envía saludos desde Ciudad Victoria. Beatriz Barrera también le envía muchos saludos. Guadalupe González. Jacqueline Santos Aragón, Iván Sánchez. Y por aquí tengo unos comentarios que les voy a leer a continuación. Denme un segundito. Nos comenta María Eugenia Negrete. Hola, muy buenas tardes. Gracias por compartir. Son temas muy relevantes, puesto que desde la vida en particular y profesional también son hechos que afectan y muchos lo callamos por el temor a ser juzgados por la sociedad. Si uno lo llega a vivir, imagínate aquellas personas más vulnerables. Saludos, excelente ponente. Continúo. Alma Godínez. Perdón. Sí, maestra. Adelante. Gracias. También nos comenta Alma Godínez Pineda. En la práctica ya tenemos a mujeres como presuntos agresores de violencia y los jueces no dictan medidas provisionales por decir la salida del agresor mujer, aun y cuando los abogados
fehacientemente demostremos la gravedad y exceso de violencia de la mujer agresora. Justamente yo quería enfatizar eso, maestra, porque pues muchas veces nos dejamos llevar por la idea de que el agresor es del género masculino, pero no, realmente hay que dejar bien en claro que agresores hay también incluso de género femenino, y que las víctimas no nada más son las mujeres, sino víctimas de violencia familiar son hombres e inclusive niños y niñas, como usted lo mencionaba. Ahí sí me gustaría hacer un énfasis, no sé qué opina al respecto. Exacto, creo que un punto importante es precisamente entender el impacto de la violencia familiar, que no es exclusivo de un género, sino un excelente comentario. Cualquier hombre también, incluso yo creo que los hombres están en una situación un poco más complicada. ¿Por qué? Precisamente por la cuestión de género. La cuestión de violencia, de machismo o de género o de ideas culturales no nada más impacta en las mujeres, sino precisamente genera que los hombres pues no puedan decir soy víctima de violencia familiar, ¿no? O que incluso no sea creíble, o que las autoridades no le den la importancia que realmente exige. Si a la mujer le cuesta trabajo denunciar, por ejemplo, en materia penal, una situación de violencia familiar, imagínate a un hombre, ¿no? Con todas las repercusiones ideológicas que tiene. Entonces es importante primero determinar que para este tipo de procedimientos no es exclusivo de un género o de una persona, es eh, cualquier persona que esté sufriendo una afectación de este tipo, ya sea una agresión, ya sea una violencia psicológica, patrimonial, de todo tipo. Y créanme que también lo muy común es también en adultos mayores. Son personas también sumamente vulnerables y que estamos dejando también de lado y constantemente están siendo violentadas incluso en su patrimonio por los propios hijos. Entonces, es un tema que da para mucho, pero que nosotros también debemos de crear conciencia y de dejar atrás esa idea que solamente la mujer es la víctima, obviamente por las cuestiones estadísticas, por las cuestiones de violencia, y de la evolución que estamos teniendo, porque estamos ahorita en constante transformación en cuestión de género, pues ya van encaminándose las ideas a la igualdad. Pero lo cierto es que la violencia no tiene género. Tanto hombres y mujeres pueden ser víctimas o victimarios. Exacto, también eso que comentaba de los adultos mayores, sí es súper importante porque también a veces nos olvidamos que hay familias numerosas, hay familias grandes en donde forman parte los abuelos, las abuelas, tíos abuelos, tías abuelas, no nada más papá, mamá, 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 papá, papá, sino que son familias grandes donde se sufre también violencia familiar. Voy a continuar con los comentarios, maestra. Alma Godínez también nos comenta, la característica de juicio sumario únicamente es en cuanto al término de contestación de demanda, ya que a partir de que se inicia la audiencia inicial y audiencia principal llevan los mismos términos que un juicio de controversia de orden familiar, siendo que los juicios, por su naturaleza, deben de tener la calidad de inmediatez procesal. Claro, y más si hablamos de violencia familiar, ¿no? Pero ahorita los que postulamos estamos en ese conflicto y más a razón de la pandemia. Los procedimientos judiciales, incluyendo violencia familiar, que como lo dices, debería de ser sumarísimo, no lo están haciendo y están siendo alargados o postergados en tiempo. Pero bueno, nuestra obligación también como postulantes es hacerlo valer, ¿no? Es estar ahí perfeccionando y presionando y haciendo los recursos que consideremos necesarios para poder dar celeridad y pues que los juicios avancen, ¿no? Gracias, maestra. Continúo con los comentarios. Bueno, Juan Pérez le envía saludos también desde San Luis Potosí. Tengo otro comentario de María Eugenia Negrete. Dice, justamente ese es el punto que debemos visualizar y aplicar lo que realmente es la equidad de género, porque también nos encontramos con mujeres que se revictimizan. Lo mismo que comentábamos anteriormente. CSI México, maestro David Rate, saludos, buena ponencia, muy relevante en todos los tiempos, muchas felicidades. Y tenemos también más saluditos por acá.
Ya ve que tuvimos 2 transmisiones por aquello del clima, pero aquí estamos. Sí, sí, sí. Uri Hernández Herrera le envía saludos y dice que excelente ponencia. También tenemos a Miriam AR, le envía saludos. Josh Santana, saludos a todos. Cortés Berenice, también excelente tarde, saludos desde Matehuala, San Luis Potosí. Ángel Flores, buenas tardes, excelente tema, saludos cordiales. En fin, hay muchísimos saludos, maestra, la verdad es que fue una conferencia, una charla completísima. Yo quedé muy contenta, quedó muy entendido y me gustó eso de aclarar que la violencia familiar no es solamente que el agresor es género masculino, también es género femenino y también se da. Y tiene mucha razón en eso que dice acerca de que si las mujeres no denunciamos por miedo, ahora imagínense los hombres, tampoco van a denunciar por las ideas que tenemos del machismo y demás. Entonces yo le agradezco muchísimo a nombre del licenciado René Castelán. No sé si guste agregar algo más, maestra. Pues por último agradecerles el espacio, fue un gusto. Lamentablemente pues sí tuvimos ahí algunos problemas con la conexión, pero bueno, la intención era esa precisamente, uno, crear conciencia sobre este tema y dos, que conozcamos también que en la materia familiar hay otra opción para las víctimas de violencia familiar, ¿no? Y que existen medidas que la propia ley nos puede otorgar para proteger precisamente circunstancias más amplias, como lo es situaciones inherentes al patrimonio o a los hijos. Entonces, fue un gusto. Les agradezco mucho a todas las personas que tuvieron el tiempo de estar conectados y de mandar saludos. Muchísimas gracias. Espero les haya servido la ponencia y pues un saludo cordial. De igual forma, licenciado René, le agradezco la invitación y pues nada más, agradecer. Gracias, maestra. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos y darle like a la página. También checa el calendario de eventos para que no te pierdas tu tema favorito. Recuerda que tenemos invitados especiales expertos en su tema, así que nos vemos en el siguiente directo. ¡Hey! ¿Te gustó el directo? No olvides seguirnos.